Eric primero, ¿te parece? Bueno, bienvenidos a la mesa 8 de este tercer evento León Trotsky. Esta mesa Cruces Teóricos 1, Trotsky, el Che y los debates sobre la transición al socialismo. De esta mesa van a participar Eric Toussaint con una ponencia llamada Mandel en Cuba. Eric Toussaint, coordinador de la KDTM y dirigente del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional. Leonel Acosta, estudiante de la UNP, de la Universidad de La Plata, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Trotsky y el Che, similitudes y diferencias. Juan Cruz Ramat, sociólogo y dirigente del Nuevo MAS, la dialéctica de la transición socialista, Plan, democracia obrera y ley del valor. Y yo mismo, Trotsky, el Che y la polémica sobre la economía cubana. Y yo soy militante del Partido Obrero, ¿no? Bien, arrancamos con Eric entonces, con la ponencia sobre Mandel en Cuba. Todo tuyo, Eric. Muy bien. Bueno, quizás empezar sobre las preguntas que la trotskista diría justamente que no será trotskista. Y la idea según la cual podría haber sido trotskista, pienso que no ayuda a entender exactamente la posición que adoptó Che Guevara. Yo diría, claro, primero hay que nunca se reivindicó del trotskismo, incluso hay críticas del Che hacia el trotskismo. Es evidente que una parte, seguramente, de sus críticas fueron expresadas para protegerse de los ataques de los estalinistas contra él mismo y contra sus posiciones. Y distanciarse del trotskismo era una manera de autodefensa para él. Lo que había en común entre el Che y yo diría posiciones trotskistas, y por ejemplo en su época las posiciones de Ernest Mandel, que era miembro del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, que hay que tener en cuenta que cuando ocurrió el gran debate económico en 1963-64, es el momento en el cual hubo una reunificación de la Cuarta Internacional. Y el Secretariado Unificado de la Cuarta estaba compuesto por Ernest Mandel, Pierre Franck, Lillo Maitland, había también Pablo, Moreno se acercó
conocen el libro El Tratado de Economía Marxista, la cuarta parte del tratado es sobre el llamado campo del socialismo real, inclusive de los países estalinistas con una degeneración burocrática en la época. Cuando empezó el debate, a mitad del 63, inmediatamente Mandel recibió las contribuciones del Che y publicó en octubre del 63, entonces rápidamente después del inicio del gran debate, un artículo en la revista de la Cuarta Internacional, del Secretariado Unificado. Se llama World Outlook, que era una revista en inglés publicada desde París por el Secretariado Unificado. Y en su contribución, Mandel toma posición en el gran debate apoyando a Che Guevara de manera muy clara sobre el tema de oponerse a las reformas que venían siendo implementadas en Alemania del Este, en Checoslovaquia, en la Unión Soviética, lo que eran los antecedentes de lo que se llamaban después las reformas Trapeznikov-Liberman, pero que habían empezado en 62-63, reformas que implicaban introducir más mecanismos de mercado en el funcionamiento de los países de Europa Oriental, dar más autonomía a los directores de empresas, dar posibilidad a los directores de empresas de dedicar una parte del fondo de la empresa para estimulantes individuales materiales, empezando por ellos mismos como directores. Entonces, aumentar los privilegios de la burocracia y entrar en contradicción con la planificación centralizada. El Che estaba en favor de la planificación centralizada, mientras que en Cuba los líderes del Partido Socialista Popular, el partido ligado a Moscú, que tenían puesto importante en el gobierno, en la economía, con Pedro Rodríguez, el Instituto de Reforma Agraria o el director también del Banco Central de Cuba, que era del Partido Socialista Popular, defendían totalmente las reformas implementadas en Checoslovaquia, Alemania del Este y la Unión Soviética. Y chocaron duramente. Eso fue el gran debate que se desarrolló en varias revistas, decenas de miles de ejemplares se difundieron y fueron discutidos en sectores significativos de la Cuba revolucionaria, porque para el Secretariado Unificado de la Cuarta era claro que Cuba estaba viviendo un verdadero proceso revolucionario y que la dirección de Castro y Che Guevara era una dirección revolucionaria, cuando otros corrientes consideraban que era solamente una dirección pequeña burguesa que bajo la presión del proceso de abajo se radicalizaba. El Secretariado Unificado, tanto los compañeros de Estados Unidos como alrededor de Mandel, tenía una visión más, yo diría, matizada de la complejidad de las posiciones
en este debate, en el cual los cubanos intervinieron del lado Che, también Álvaro Ron, que era ministro de Finanzas, contra las posiciones del director del Banco Nacional de Cuba, o de Carlos Rafael Rodríguez, o de Mora. En este debate, los protagonistas cubanos pidieron a dos grandes economistas europeos de intervenir en el debate. El Che llamó a Mandel y los estalinistas llamaron a Charles Berthelin. Charles Berthelin era un economista del Partido Comunista Francés. Tuvo una evolución muy compleja. Charles Berthelin terminó con posiciones tipo maoístas a partir de los años 66, 67, 8, pero en la época del gran debate, Charles Berthelin era alineado sobre las posiciones estalinistas de la dirección del Partido Comunista Francés y de Moscú y del gobierno de Alemania del Este, Checoslovaquia. El Che invitó a Mandel, que llegó en marzo 64 en La Habana. Tuvieron decenas de horas de conversaciones. Hubo acuerdos sobre el tema planificación central, pero uno de los puntos absolutamente fundamentales para Mandel, refiriéndose a Trotsky, era el tema de la democracia socialista, del control obrero, de una planificación centralizada dentro del marco de la participación directa de los obreros a debate y a la toma de decisión. Sobre este punto no hubo acuerdo. Conversaron mucho al respecto. El Che, como se sabe, en varias de sus contribuciones, en su larga carta a Fidel del año 65, su larga carta de despedida, que hace más de 20 páginas, el Che dice: uno de mis fracasos es mi incapacidad a haber generado la participación obrera real. Pero nunca él, yo diría, adoptó una visión, trotskista de la necesidad de la democracia socialista, de la planificación con la participación de los obreros, etc. Cuando Mandel, en su texto, me parece muy importante, en el texto de Mandel de septiembre de 63, que llegó al Che final del 63, Mandel cita a Trotsky en su toma de posición en favor de las posiciones de Che Guevara contra la posición de Stalin. Mandel polemica contra Stalin, contra los stalinistas, y se refiere a Trotsky y tanto a la necesidad de, yo diría, ustedes van a hablar de la ley del valor. Trotsky decía que tomar en cuenta la ley del valor, pero hay que violar conscientemente la ley del valor, hay que compartir. La ley del valor opera de alguna manera en cualquier sociedad de transición, pero desde la dirección revolucionaria, con la participación de los trabajadores, hay que luchar contra la ley del valor que opera y reducir al mínimo su capacidad de operar. Por eso, tanto Mandel como el Che decían,
cuando hay intercambio en el sector estatizado entre las empresas socialistas o públicas, no intercambian mercancías. La ley del valor no puede operar en el sector estatizado. Y al mismo tiempo, los estabilistas y Charles de decían, sí, la ley del valor opera y entonces hay intercambio de mercancías en el sector estatal. Bueno, imagino que tengo que terminar diciendo los contactos fueron muy fructíferos. No estoy seguro que los panelistas saben, por ejemplo, que la primera esposa del Che, Hilda Gadea, que estaba en contacto muy estrecho con el Che, era trotskista, era peruana y estaba en contacto directo con el secretariado unificado de la Cuarta Internacional. Viajó a París, se reunió con Pierre Franck en la oficina del secretariado unificado de la Cuarta Internacional. Viajó a Perú, se reunió con Hugo Blanco y con otros militantes trotskistas en el Perú y ayudó a jóvenes trotskistas cubanos a protegerse de la represión estalinista, porque los estalinistas controlaban el servicio de la policía política secreta cubana y amenazaban a los compañeros trotskistas. Reprimieron a uno de los secretarios del Che, Roberto Acosta, que era dirigente del grupo posadista. Roberto Acosta estaba en contacto con Mandel, pero como era de la corriente posadista, no compartían las mismas posiciones, pero discutían. Tenemos pruebas de visitas de Mandel a la casa de Roberto Acosta sobre el malecón. Y respecto a la actuación del Che en 65, los puntos de encuentros entre Mandel y el Che es el discurso de Argelia de febrero 65 del Che, en el cual el Che atacó de manera frontal a Moscú y a los países llamados socialistas. Fue súper duro y eso seguramente provocó la mayor crisis política al interior del gobierno cubano y yo diría la decisión del Che de no seguir en el gobierno cubano y de dar la prioridad a salir hacia el Congo para combatir y encender la revolución. El discurso del Che en Argelia fue súper importante, hubo un contacto al momento del discurso del Che entre Mandel y el Che por teléfono, y Mandel intentó inmediatamente viajar a Argelia, pero no obtuvo a tiempo el visado para tomar el avión y llegar a Argelia a tiempo para conversar con el Che. El Che a su regreso a Cuba, como seguramente ustedes saben, intervino para liberar a varios compañeros trotskistas. A Roberto Acosta, que era su colaborador inmediato, que había sido preso, que estaba preso, y logró su liberación, y también logró la liberación de compañeros del mismo grupo del Partido Obrero Revolucionario Trotskista que habían sido ellos también encarcelados en Santiago de Cuba. Fue casi la última actividad del Che en Cuba antes de irse hacia el Congo. Termino diciendo que
Mandel volvió a Cuba en 67, en junio, seguramente invitado por, yo diría, no directamente, pero con el acuerdo de Fidel. Hay que saber que el Che, cuando Mandel estaba en marzo-abril 64, el Che intentó convencer a Fidel de reunirse con Mandel. Incluso Mandel me contó que cuando tenía que ir a tomar su avión de regreso, el Che le convenció de quedarse 10 días más, de prolongar su estadía en La Habana, a la espera de una conversación con Fidel que nunca ocurrió. Fidel no quiso aceptar la presión del Che y reunirse con Mandel, seguramente porque esto hubiera sido considerado por Moscú como un acto de provocación de parte de Fidel, y ya la posición del Che era tan dura respecto a Moscú que Fidel no quiso agregar a las tensiones que tenía. Pero visiblemente Fidel quiso invitar a Mandel en junio 67. Era el momento de la creación de la OAS, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, es decir, la creación de una internacional para la lucha armada en América Latina en contra de la línea de Moscú y de las direcciones de los partidos comunistas de América Latina. Y Mandel se entusiasmó por la OAS. Cuando estuvo en junio no sabía de la situación del Che en Bolivia, pero lo que se sabía es que de la situación concreta, pero lo que es cierto es que el POR boliviano, el Partido Obrero Revolucionario, la sección boliviana de la Cuarta, sí había recibido, con el apoyo del Che, a partir de 65, una preparación militar a la guerrilla. Y el problema es que los compañeros trotskistas bolivianos que estaban en Cuba en 67, 66, 67, no obtuvieron el apoyo material para viajar a Bolivia y reunirse con el Che en la guerrilla. Tuvieron que quedarse en Bolivia. Pero la preparación se había hecho y los compañeros estaban en La Habana. Bueno, termino entonces diciendo el Che no era trotskista, no compartía la posición de los trotskistas sobre la democracia socialista, sobre el control obrero. El Che tenía un acercamiento real con las posiciones de Ernest Mandel y sabía quién era Ernest Mandel, miembro del secretariado unificado de la Cuarta Internacional, y el Che, asumiendo su posición de respeto a la posición trotskista, intervino para hacer liberar los trotskistas cubanos. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Eric, muchas gracias. Te pedimos que te quedes porque después de las otras ponencias va a haber preguntas del público y también algún comentario si no las hay. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia, Leonel Acosta, de la Universidad de La Plata, del MST, Trotsky y el Che, similitudes y diferencias. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Sí? ¿O tengo que usar esto? Usarlo no, pero usarlo para que escuche. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que es un placer que nos encontremos como parte de este evento, en este panel particularmente que bueno, habla del Che y sus conexiones con
con Trotsky, con cuáles son las conexiones teóricas, justo en el mes en donde pasó a la inmortalidad este argentino que temprano decían algunos, ¿no? Pasó a hacer camisetas, stickers y demás, pero está bueno poder reconocer también el legado y abrir un poco el juego al intercambio respecto a esto. En primer lugar, lo que me gustaría decir es que esta breve exposición, esta humilde exposición que voy a hacer, principalmente está enfocada en cuáles son los puntos de contacto. Aunque bueno, veo que por ahí, capaz, no sé, pero la primera exposición por lo menos planteó una serie de acuerdos, ¿no? que existía por ahí, por lo menos en torno a algunas comprensiones como el lugar de la economía en la transición al socialismo, ¿no? Los aportes a la economía política por parte del Che. Así que voy a tratar de meter igual alguna de las polémicas, no era el eje, pero creo que amerita. Ustedes saben, el MST es la sección argentina de la Liga Internacional Socialista, la organización, mejor dicho, la corriente de la que proviene el MST, fundada por Nahuel Moreno, fue bastante conocida por polemizar en tiempos del Che con distintos artículos, pero siempre reconociendo el lugar y el papel revolucionario de este importante personaje que estamos analizando en el día de hoy. Yo por eso había preparado una escueta enunciación en torno a las divergencias para después tratar de hablar más bien de los puntos en los que considero que es relevante encontrar justamente los puntos de convergencia entre, por ejemplo, la revolución permanente, el programa de transición, por lo menos en su espíritu, vamos a decirlo así, y los planteos del Che. En cuanto a las divergencias, es bastante conocido que nuestra corriente ha polemizado en torno a la estrategia de la guerra de guerrillas como la única estrategia válida para Latinoamérica, como lo expresó en su momento el Che Guevara. También hemos polemizado contra la táctica de las 3 etapas, ¿sí? que justamente plantea esta estrategia, este método. También el planteo del Che de considerar que la guerrilla es la única forma viable de lucha armada, ¿sí? Desconociendo otras. También en torno a una definición de un bloque monolítico que existiría, según un análisis del propio Che, entre las clases dominantes, tanto las burguesías como bueno, el imperialismo. Después también hemos polemizado sobre el desinterés que en las obras del Che tienen las organizaciones de masas, como los grandes sindicatos y demás, y por la despreocupación en torno al programa y a la construcción de un partido revolucionario. Pero bueno, a pesar de estas divergencias, que hay bastante escrito al respecto de las polémicas, yo quería partir por ahí de los grandes puntos de acuerdo que inclusive el propio Nahuel Moreno inmortalizó en un título bastante poético que es el título del folleto tras la muerte del Che, que se llamó Che Guevara, héroe y mártir de la Revolución Permanente. Y ahí yo también voy a partir de la economía, porque quizás creo que es el aspecto más relevante, por lo menos en los escritos justamente de 1963, cuando el Che emprende una polémica muy fuerte en Cuba, con Mora y con otros personajes más del gobierno cubano, en torno a, bueno, qué economía es la que iba a conducir a Cuba hacia los portones del socialismo. Y claro, había un fuerte debate. Uno primero era el planteo, de hecho, imperante por la propia exportación de la lógica del socialismo en un solo país, de la revolución por etapas y demás, que el estalinismo se encargó de inculcar a todo el comunismo país por país. Claro, era el planteo de Mora. ¿Qué decía Mora, que en ese momento era el ministro de Comercio Exterior? Dice, bueno, acá lo que tenemos que hacer es hacer primar las relaciones capitalistas de oferta y demanda para que la economía vaya marchando, pero bueno, bajo control de un gobierno que conscientemente quiere ir hacia el socialismo, ¿no? Era un poco, bueno, capitalismo, pero con barniz socialista, ¿no? Y ahí muy correctamente el Che Guevara polemiza y dice, bueno, no, hace un planteo que yo creo que es muy importante, que
retoma inclusive algunas elaboraciones que son de Lenin respecto a las bases económicas de la extinción del Estado, ¿sí? Que es que el Estado, no solo el Estado obrero, el Estado que nace a partir de la destrucción del Estado burgués, ¿sí? No solo tiene el objetivo de enfrentar cualquier resistencia imperialista y de la propia burguesía, cualquier reacción que quiera retomar el poder de la clase dominante anterior, sino que también tiene el objetivo de desarrollar las fuerzas productivas para generar la base suficiente para que se desarrollen nuevas formas de relaciones sociales, ¿sí? La transición del socialismo al comunismo, ¿sí? Esa nueva sociedad. Y el Che Guevara, de manera muy interesante, va a recuperar ese planteo y lo va a llevar a fondo en una polémica con Mora y va a decir, no, en realidad, si bien es cierto que en una sociedad de transición va a estar la ley del valor, porque sobreviven todavía sobreviven algunas de las formas del capitalismo, como puede ser el mercado, como pueden ser los incentivos individuales, ¿no? Para incrementar la productividad del trabajo y demás, que eso es cierto, pero no hay que desconocer que la orientación tiene que ser fuertemente centralizada por parte del Estado, no como decía Mora, que había que dejarlo medio a la mano invisible, ¿no? Bueno, no, en ese sentido el aporte del Che es bastante significativo y le va a meter un componente que podríamos decir es extraeconómico, que es el tema de la moral, ¿sí? Él va a decir, para poder conducir ese proceso, nosotros tenemos que incrementar de manera consciente la revolucionaria del proletariado, y para eso, bueno, había que cascotear las conciencias para hacerlas avanzar, ¿no? Y ahí toda la propuesta del trabajo solidario, por ejemplo, y demás, cumplió un rol muy importante en tratar de cimentar lo que fue, en definitiva, la primera experiencia socialista del continente, ¿sí? Yo me quiero detener en este aspecto de la economía política, del aporte del Che, porque creo que es uno de los más significativos, que inclusive lo llevó más allá de la propia planificación económica al interior de la isla, lo llevó también al terreno de las relaciones comerciales exteriores y las relaciones exteriores. Por ejemplo, cuando se opuso de manera acérrima a la lógica que imperaba de intercambio entre los países socialistas, donde la Unión Soviética, como gran potencia productora de manufacturas, de industria pesada y demás, le fijaba los mismos precios a los países socialistas, en vías del socialismo o que estaban en economías coloniales o semicoloniales, le fijaba el mismo precio de las mercancías que a los países que tenía de gobiernos enemigos, digamos, ¿no? En lugar de pagarle el azúcar un poco más cara, digamos, ¿no? Para ayudar a que esas economías también pudieran avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y va a ir mucho más allá en el planteo no solamente en torno a cómo se fijaba la política comercial de la Unión Soviética, sino que también, por ejemplo, va a hacer un planteo en torno al programa, podríamos decir, el programa mundial. El Che va a decir que los países socialistas deberían de ir hacia un proceso de unificación e interdependencia en la planificación económica. No se podía dejar al azar que cada país socialista fuera por su camino, como si de pronto no tuvieran una aspiración común, ¿sí? Eso creo que es uno de los aportes también más importantes para pensar lo que el Che intentó llevar adelante a cabo, que es la revolución mundial, justamente, ¿no? Y un aspecto más sobre los aportes en la economía política, en las relaciones comerciales y demás, que dan cuenta de esta brillante cabeza, ¿no? De esta reivindicación de la revolución permanente, que es que frente a Vietnam va a denunciar, ¿no? el rol de la Unión Soviética y frente a otros conflictos donde las armas se convertían en una mercancía más. Y él va a decir, no, che, las armas no son una mercancía más, se las tenemos que dar a todos los pueblos que las necesitan. Yo creo que eso también habla un montón agua y aceite entre dos modelos de cómo se concibe la producción en el marco del socialismo y cómo lo concebía la burocracia estalinista, ¿sí? Yo acá quería marcar un poco
lo dije al pasar, pero lo voy a decir otra vez, que podemos ver que el planteo de Mora, este burócrata, ¿no?, del gobierno cubano, se emparentaba con la teoría de la revolución por etapas, ¿no? Primero hay que desarrollar las relaciones capitalistas para después, en un segundo momento, pensar en esa superación en una etapa socialista, ¿no? Bueno, no, el Che, en ese sentido, sin decirlo, tomaba el programa de transición y decía, no, en realidad lo tenemos que empezar a construir ahora, ¿sí? Y las tareas se van concatenando de manera dialéctica, ¿sí? Pensemos el aspecto de la conciencia con las relaciones todavía por desarrollar en un territorio donde el capitalismo estaba atrasado todavía. Creo que eso es clave y emparenta justamente el planteo del Che Guevara. Uy, me fui con el tiempo, pero ya voy a tratar de resumir. Dale. Por otro lado, ahí meto un debate que tiene que ver con la acumulación socialista, también lo anuncio nada más, porque que claro, la preocupación del Che tenía que ver con cómo hacer para ir hacia un proceso de acumulación que permitiera, ¿no?, el desarrollo de las fuerzas productivas y además en una etapa ya de consolidación del socialismo. Bueno, hay mucho debate sobre esto porque no alcanza solo la centralización estatal, ¿sí? Podemos pensar en las experiencias de China con la restauración capitalista, el capitalismo de Estado, y hoy inclusive la caracterización, por lo menos que nosotros tenemos, de que China es una potencia imperialista. Podemos ver cómo ha usufructuado la acumulación socialista de la planificación estatal y demás, de la propiedad colectiva y demás, al servicio de aspiraciones imperialistas, ¿sí? Voy a pasar un poquito más adelante, así no me demoro tanto en esto. Piqui. Después otra conexión interesante que me parece que hay que plantear, que ya no va en el terreno de lo económico, que tiene que ver con que el Che en su momento, ¿sí?, podríamos decir que las principales conclusiones que sacó Guevara son también las conclusiones que acuñamos desde el trotskismo. A ver, en el momento en donde estaba haciendo la revolución cubana y todo el proceso posterior de expansión revolucionaria inclusive que hubo en el continente, ya se habían probado otras estrategias. Pensemos la de los reformistas que habían dicho que a través de tomar la aparatología del Estado se podía conducir de manera pacífica al socialismo sin entrar, abandonando la lucha de la revolución violenta, ¿no? Bueno, por otro lado también estaba el planteo estalinista del socialismo en un solo país, ¿sí? La revolución cubana viene a romper esas lógicas imperantes en el socialismo a nivel global y dice no, primero que reactualiza planteando que solo la lucha armada, o mejor dicho, la lucha armada es inevitable para si el camino es la destrucción del Estado capitalista. Y por el otro lado, también la otra conclusión que me parece clave es que plantea, denme un momentito, ahí está, que el proceso revolucionario no puede terminar en la lucha armada solamente, sino que arranca con ese proceso, pero que necesariamente hay que dar la pelea en el plano de lo internacional. Y esto el Che Guevara lo dejó bastante asentado en todos sus llamados a enfrentar al imperialismo, en su famosa frase de que hay que hacer 1, 2, 3, 100 Vietnam, si es necesario, y bueno, en su propio recorrido, ¿no?, al tratar de expandir la experiencia cubana a otros territorios. Ya para ir cerrando, por ahí otros puntos de conexión que me gustaría mencionar son justamente la concepción de la revolución como algo ininterrumpido, ¿sí? Su pelea contra todo intento de detención y burocratización de ese proceso, el internacionalismo proletario también como justificación de la revolución mundial frente a, o en oposición, mejor dicho, a la teoría del socialismo en un solo país. También la relación entre la conciencia y la construcción de la sociedad socialista, creo que esas son cuestiones claves que hay que reivindicar. Y particularmente desde nuestra organización de la Liga Internacional Socialista, también creemos que los aportes que conectan la defensa de las causas nacionales con la lucha por el socialismo, creo que son claves comprenderlas en este momento también, donde hay un aumento en las tensiones entre los distintos imperialismos que llevan
probablemente un proceso de confrontación global, y donde tanto lo de Ucrania como Palestina vuelven a poner en debate de las corrientes revolucionarias el tema de la autodeterminación, del componente nacional en los procesos de lucha, y también en pensar si existe posibilidades de salidas en el marco del propio capitalismo. Digo, pensemos que Palestina hoy plantea el desafío de reactualizar el programa para aquellos que siguen considerando que Palestina tiene una posibilidad de resolución pacífica en el marco del sistema capitalista. Nosotros creemos que no, que solamente va a venir de la mano de un proceso revolucionario en todo Medio Oriente y la construcción de una Palestina laica, libre, no racista y socialista. Creemos que también, para cerrar, el aprendizaje más significativo que deja el Che es que la obligación número uno de los revolucionarios es ganar, y para ganar en este periodo donde tenemos una fuerte polarización global, donde está el fenómeno en ascenso de las ultraderechas, y se nos llenan los libros de preguntas, ¿no?, en torno a la crisis climática y muchos otros fenómenos propios de esta época decadente del capitalismo, es más necesario que nunca construir fuertes organizaciones internacionales para dar la pelea. Y para eso hay que dejar atrás la etapa de los pequeños grupos internacionales basados en cierta acumulación en algún país y la exportación de esas conclusiones nacionales a grupos fundacionales en otras fronteras. Hace falta reconocer que existen distintas culturas en el propio trotskismo, que se ha ido construyendo bastante disperso de la muerte de Trotsky en adelante, y un poco el modelo que plantea la LIS, que pretende tomar esas parcialidades y ponerlas al servicio de una superación también, creo que un poco es un aporte que también queremos hacer a la hora de comprender cómo extender esa estrategia de lucha, ¿no?, por la revolución mundial que planteó el Che en estos tiempos. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con el compañero Juan Cruz Ramat, la dialéctica de la transición socialista. Acá figura Juan Cruz, perdón. Víctor Ramat. Tenemos un problema. Bueno, no lo hubieras dicho y lo corregíamos antes. Bueno, la dialéctica de la transición socialista, plan, democracia obrera y ley del valor. Bueno, antes que nada, saludo este panel. Agradezco estar como panelista, es una experiencia nueva para mí. También quiero enviar un saludo a los estudiantes que están peleando por defender una universidad pública, gratuita y de calidad frente al ataque oscurantista del ultraderechista de Milei, y al pueblo palestino que está haciendo el aguante frente al Estado genocida y racista de Israel. Bueno, estamos hablando de dos revolucionarios, a quienes yo no ubico en igual nivel, soy trotskista obviamente, pero son dos revolucionarios, y voy a hacer una exposición respecto a cómo veían tanto Trotsky como el Che Guevara la transición al socialismo después de haber triunfado la revolución en sus países. Hay que hacer una contextualización aquí. O sea, se trató de procesos revolucionarios distintos. Caracterizamos a la URSS como una revolución obrera y socialista, con organismos de democracia obrera a su frente como los soviets y un partido marxista revolucionario, y la revolución cubana como una revolución popular, antiimperialista, anticapitalista, que expropió al capitalismo en Cuba. Ambas expropiaron los capitalistas en sus respectivos países, pero la dinámica, la génesis que han tenido ha sido diferentes. Bueno, yendo al tema de la transición, aquí hay que hacer otra contextualización. Trotsky
inicia sus elaboraciones sobre este tema en la década del 20 y las termina, las sedimenta en la década del 30 a la luz del proceso que se estaba dando en la ex-URSS. Se da en un marco de una durísima pelea fraccional contra el stalinismo, en ese momento Stalin aliado a Bukharin. A los bolcheviques les quedaba claro, después de los problemas de la guerra civil, los problemas que trajo la necesidad del comunismo de guerra, la aplicación de la ANEP, que la única manera de hacer un intento de planificación económica serio era tomar como medida con medida de los avances o retrocesos que pudiera tener el desarrollo económico, la ley del valor, o sea, la ley del valor que rige al mercado mundial. Esto es así porque Rusia era una economía atrasada en un marco en el marco de un mercado mundial claramente dominado por el capitalismo y por ende por la ley del valor. La Rusia postrevolucionaria distaba mucho de ser una sociedad donde las fuerzas productivas habían alcanzado un grado superlativo que hacía que no hiciera falta la pelea por obtener las mercancías día a día, intercambiarle el trabajo por mercancías. O sea, no estábamos ante la plétora de productos, de bienes que satisfacieran todas las necesidades humanas, sino lo más, si podíamos decir algo de la economía soviética de esa época, era la escasez. Era una economía franciscana. Ahora bien, en ese momento se daba, la orientación de Stalin y de Bukharin era vincularse más al mercado mundial, profundizar la ANEP, que creció en una medida extrema que se tuvo que tomar en ese momento, y eso efectivamente favorecía el curso restauracionista por vía de que los campesinos, como los mujiks, básicamente, se vincularan más al mercado mundial por medio del intercambio, las exportaciones. O sea, un mujik tenía la posibilidad, si el proceso se desarrollaba, de querer vender a mejor precio, obtener bienes de mayor calidad del mercado mundial que los precios que le podía ofrecer el Estado soviético y los productos de calidad necesariamente baja o más baja que la media mundial que podía ofrecer la economía soviética. Trotsky no veía una solución nacional a estos problemas. O sea, para llegar al socialismo, a la sociedad libre de toda explotación y opresión, tenía que expropiarse a los capitalistas en la mayor parte del globo o fundamentalmente en los países que tuvieran mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Para Lenin y Trotsky no había forma de rebasar los límites del capital totalmente, a menos que se diera un proceso de revolución mundial que pusiera a las fuerzas productivas que son mundiales al servicio del conjunto de la humanidad. O sea, el socialismo no puede partir de un nivel inferior de desarrollo de fuerzas productivas que el capitalismo, que ha desarrollado una economía del mundo. Ahora bien, se planteaba otra cosa, que el único país donde se había iniciado ese proceso era la Unión Soviética. Se estaba ante la necesidad, mientras se daba la revolución mundial, ¿cómo hacíamos para defender a la Unión Soviética, que era una fortaleza sitiada? Entonces, Trotsky, en colaboración con Prorasensky, pero más Trotsky, plantean de que la transición socialista se asienta sobre un trípode. Primero, el plan, la planificación, frente a la anarquía del mercado. Segundo, la democracia socialista. Y tercero, la ley del valor. O sea, como dijo Toussaint en su exposición, que apenas pude escuchar gracias por mi hipoacusia, estoy de espalda para colmo,
Trotsky decía que la medida de la eficacia de las políticas económicas soviéticas se debía medir, comparar con los precios, con la productividad de las economías más avanzadas. O sea, para saber dónde estábamos parados y de ahí hacer la correcta asignación de recursos. Ahora bien, Trotsky le daba una gran importancia al plan, pero decía, el plan es algo, dice, es un arte, la planificación es un arte. Entonces, bueno, tenemos que ver qué es lo que hay que producir, cómo hay que producir, quién tiene que responder por los aciertos. Trotsky decía que el evaluador y a su vez el propulsor en un sentido del plan era el mercado. O sea, el mercado tenía que decir, bueno, queremos esto, no queremos esto, hay que mejorar acá, hay que mejorar allá. Recordemos que un mercado que no es un país no capitalista, no está la competencia entre privados para determinar quién es el producto más eficiente, cuál es el más vendible, cuál es el más barato. Ahí en el mercado opera, digamos, en el mercado capitalista propiamente dicho, opera la ley del valor. Ahora bien, el tema es el siguiente. En la Unión Soviética la propiedad estaba estatizada. El plan era una determinación política, dice Trotsky. O sea, no hay automatismo económico. O sea, el tema, quién dirige, quién planifica, quién se hace cargo, es fundamental. O sea, tenemos que, Lenin decía en un momento, tenemos que lograr que hasta la última cocinera participe en la discusión de cómo conducir el país. Hasta la última cocinera discuta de política. El tema es que en la Unión Soviética no pasó eso. O sea, la burocracia en ascenso cerró toda posibilidad de democracia obrera. O sea, no hubo. O sea, y se aplicaron los planes de industrialización forzosa, que decían que Pravasenki tomó el tema de acumulación primitiva socialista, pero el estalinismo le dio un sentido totalmente distinto. Y Trotsky alertó sobre eso. Ojo, que en manos equivocadas la planificación puede ser una fuente de irracionalidades y desastres. Efectivamente fue así. La planificación burocrática, de comando burocrático de la Exur fue desastrosa. O sea, jornadas laborales de 16 horas, incluyendo campos de trabajo esclavo en campos de prisioneros, asignación de los recursos en forma desastrosa, tal iba ni venía, o sea, decía, bueno, que rige la ley del valor, después no rige, entonces, qué sé yo, no importaba el valor de cuánto se gastaba, si se gastaban 10 toneladas en hacer un auto o 1 tonelada, o se fabricaban tractores porque el plan determinaba que o sea, tenía que rendir cierta cantidad de peso métrico, ¿no? De tonelada. O sea, el plan, que en el caso de fábrica de tractores, se podía determinar por, si se cumplían los objetivos, cuántas toneladas de tractores hacían. Entonces, ¿qué hacían? Hacían tractores que pesaban el doble, el triple de lo que deberían tener. Entonces, ¿qué pasaba? No funcionaba nada. O sea, no funcionaban los tractores, o se hacían guantes de una sola mano, bueno, toda una serie de irracionalidades que no se podían rectificar porque no había debate de qué, cómo, cuándo y para qué se producía. Lo decidía el equipo de planificador completamente desde arriba. Entonces, en la transición socialista no hay automatismo social. En ninguna formación económico-social tiene el peso la decisión política como en la transición al socialismo. O sea, lo que hace la dirección del partido o los obreros en el poder, si llegaran a estarlo, es decisivo, es fundamental. Trotsky planteaba también que junto con el tema de la ley del valor, que reitero, había que tenerla en cuenta para planificar eficientemente, decía, bueno, tenemos que poner unas barreras también. La barrera fundamental de la ley para no perecer
la ley del valor del mercado mundial era el monopolio del comercio exterior. De esa manera se ponía a los precios más baratos que venían de las mercancías del exterior, se le oponía los precios un poco más caros, o bastante más caros, que de la producción soviética. Y era imprescindible hacerlo, como es imprescindible en un país atrasado como el nuestro, que tenga que haber algún tipo de protección. Si dejamos que la ley del valor, acá en Argentina, rija sin ninguna traba, nos quedamos sin industria en un mes, qué sé yo. Bueno, a la ex-URSS le pasaba exactamente lo mismo. Entonces, el mercado para Trotsky era el plan, un plan democrático, desde arriba, desde abajo, el mercado que dictaminara qué servía y qué no servía, y el monopolio del comercio exterior para que contrarrestar, equilibrar las presiones que venían del mercado mundial. La postura de Stalin y Bukharin hubiera sido, la restauración del capitalismo hubiera sido probablemente más rápida, porque hubiera sido mucho más directa y mucho más temprana. Bueno, fue lo que terminó ocurriendo, que esos estados no pudieron enfrentar al mercado mundial. O sea, los países de Europa del Este se terminaron endeudados al Fondo Monetario, a los grandes bancos, como una semicolonia. Se estaba dando un proceso de semicolonización previo a la caída de esos países. Básicamente porque, por el primer punto que señalé, que era que la salida no es económica, es política y tiene que ver con el desarrollo de la revolución mundial. El aislamiento relativo de esos países terminó en que todos terminaran con el capitalismo restaurado. Ya sea que hablemos de China, que es un aspirante a potencia imperialista, Rusia, que es otro un poco más débil, y Polonia, Hungría, que me da la impresión que son países dependientes o semicoloniales respecto de la Unión Europea. Bueno, el tema en la discusión en Cuba también se planteó esta discusión, el Che planteó esta discusión. Toussaint ahí habló de la llegada de Mandel. Fue la única vez en que Cuba hubo un debate más o menos serio de qué hacer con la economía. Básicamente, la postura, por resumo, nos parece que la postura del Che, de ignorar el mercado mundial, de ignorar que el punto de comparación tiene que ser los precios de la economía mundial, la apelación solamente al esfuerzo militante, moral, como único modo de desarrollar las fuerzas productivas, nos parece equivocado y nos parece emparentado con el voluntarismo maoísta que llevó a desastres, como fue el gran salto hacia adelante, que fue un salto hacia atrás en China. O la zafra de 10 millones de Cuba, que fue un fracaso rotundo. Obviamente que la postura de los stalinistas que terminó dominando Cuba, fue así, de transformar a Cuba en un monoproductor, o que siguiera siendo un monoproductor, fue un desastre que, sin desarrollar ninguna rama, que Cuba está pagando ahora. Lo que no veía ni el Che, ni los estalinos, menos razón todavía, era que la clase obrera es la que tiene que planificar la economía. Para el Che Guevara, la clase obrera no entraba en ningún cálculo. Se decidía todo desde arriba, el comandante decidía, interpretaba al pueblo y se hacía lo que hacía el comandante y damos todo para adelante. En Cuba no hubo instancias de discusión porque los obreros nunca estuvieron en el poder. En Rusia lo perdieron. En Cuba nunca estuvieron los obreros en el poder. Bueno, la polémica económica cubana, de la que ya habló acá también el compañero, ¿no? La polémica económica cubana
giró alrededor de la cuestión de la organización de la economía cubana en relación a dos tipos de sistema práctico para la organización. El sistema conocido como cálculo económico, que era el sistema que regía en la Unión Soviética, y el sistema presupuestario de financiamiento, que es el que promovía el Che. El sistema presupuestario de financiamiento que el Che promovía era un sistema según el cual toda la economía estatizada funcionaba como una unidad económica. Es decir, los actos de, digamos, de flujo, el flujo productivo entre las empresas no debía ser considerado como acto de cambio, es decir, como circulación mercantil. Es decir, la circulación mercantil quedaba, digamos, limitada a los actos de intercambio entre la fuerza de trabajo y el Estado empresario por la vía del salario y respecto al comercio exterior. Es decir, esos eran los ámbitos en los que regía la ley del valor, según el modo en que el Che promovió y se organizó la economía cubana por un par de años, es decir, hasta su salida del poder. En esto, bueno, aprovecho el hecho de haber escuchado las ponencias anteriores. La carta que citaba Eric, que se refería Eric a la última carta que deja el Che antes de irse de Cuba, conocida hace 3 años íntegramente. En realidad había un fragmento que se había incorporado a lo que se había editado como apuntes críticos a la economía política a principios del milenio nuestro. Un fragmento de eso había sido incorporado, pero la carta fue publicada hace apenas 2 o 3 años en su totalidad. Hay esa carta que dice Eric, que tiene alrededor de 20 páginas. En esa carta el Che dice, además de prever la restauración capitalista en los países del Oriente Europeo y en la propia URSS, el Che, que dice directamente que están volviendo al capitalismo, dice que no se puede medir y comparar la productividad de la economía soviética con respecto a la estadounidense por la cantidad de miles de millones de toneladas de acero que produce la Unión Soviética, que para los años en que esto es carta del año 65, aparentemente, y no podemos saber si era efectivamente así, porque las estadísticas soviéticas seguramente eran mentirosas, no se podía medir por los millones de toneladas que producía la economía de acero que producía la economía soviética, que superaban a los millones de toneladas que producía los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos producían millones de toneladas de acero de mucha mejor calidad, y que servían mucho más y se desperdiciaban mucho menos que lo que producía la URSS. Es decir, que el Che no tenía una visión en absoluto negacionista del fenómeno del efecto de la ley del valor en el comercio exterior. No es así. Sí, como planteaba acá el compañero, promovía que los países socialistas lucharan, pugnaran por extinguir los efectos de la ley de valor en el comercio exterior, justamente porque eran países socialistas, digamos. Pero no cometía la ingenuidad de creer que podía ponerle los precios a la mercancía que venían de Francia que a él se le ocurrieran. En este punto, y acá es donde entra la coincidencia con Trotsky, el Che tenía una posición absolutamente idéntica a la posición del principal economista de la oposición de izquierda, que fue mencionado acá por el compañero, que era Evgeny Preobrazhensky. Preobrazhensky justamente planteaba exactamente lo mismo, que era que el Estado obrero, propietario de empresas, debía anular los efectos de la ley del valor en el funcionamiento, digamos, interno de la estructura de la industria nacionalizada. Y además sostenía que la lucha, que digamos, esencialmente la cuestión fundamental del proceso de la transición al socialismo desde el punto de vista económico, pasaba por la lucha entre la ley del valor y el principio de planificación por un lado, mejor dicho, estoy diciendo mal, por la lucha entre el principio de planificación por un lado y la ley del valor por el otro. Es decir, en ese punto hay una plena identidad entre el planteo del Che y el de la oposición de izquierda, por lo menos al principio,
que Trotsky defendía, por supuesto, con el planteo de Preobrazhensky, contra Bukharin y Stalin, o Bukharin y los otros economistas ligados a lo que después va a ser el estalinismo. No tenemos mucho tiempo, pero esencialmente me interesaba señalar esto, que digamos está ligado. Esto no implica, por supuesto, como decía Eric, no implica suponer que el Che era trotskista. No, pero la otra cosa que quiero decir es que el segundo del Che en el Ministerio de Industria, Orlando Borrego, que después fue ministro del Azúcar, cuando fue separado el Ministerio del Azúcar del Ministerio de Industrias, Orlando Borrego confirma que el Che conocía perfectamente las posiciones de Preobrazhensky, porque el Che había estudiado, cuando se produce la revolución, cuando se produce el viraje hacia el socialismo, como queramos llamarles, y algunos dirán que eso no es socialismo, cuando se proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana, el gobierno cubano pide que se le mande a alguien que les explique, hagan estudiar el Capital. Entonces viene un tipo que se llama Mansilla, uno de los niños españoles. Vieron que en la guerra civil miles de hijos de comunistas fueron a vivir a la Unión Soviética. Bueno, Mansilla era uno de estos tipos y había estudiado el Capital y era profesor de economía política en la Unión Soviética. Lo mandan a Mansilla. Bien, Mansilla les explica el Capital, etcétera, etcétera, estudian durante mucho tiempo. Cuando terminan de estudiar el Capital con Mansilla, Fidel, el Che y los otros ministros, el Che le dice a Mansilla que él quiere seguir estudiando. Y entonces el Ministerio de Economía cubano sigue reuniéndose con Mansilla aparte del resto. Y siguen estudiando. Y ahí donde dice Borrego que estudian a Preobrazhensky medio por su cuenta, porque imagínense que Mansilla, que era un estalinista completo, no quería, y dice que se peleaban mucho. Es decir, con esto que quiero decir, confirmar que efectivamente el Che conocía la obra de Preobrazhensky, es decir, que, como decía Eric, muchas de las cosas que el Che hizo estaban cubiertas por esta necesidad de esta necesidad política, que puede ser equivocada, ¿no? Su conducta en ese punto, pero digamos, algunas de sus diatribas contra el trotskismo, etcétera, etcétera, perfectamente pueden estar ligadas a esta necesidad de mantener una cobertura frente al estalinismo. En la acción práctica, el Che, al principio de la revolución, cuando se producen las primeras persecuciones a los trotskistas, el Che las bendice, digamos, no disiente con ellas. Pero a medida que se va produciendo el proceso por el cual el PSP, o sea, el viejo estalinismo, se va apoderando del gobierno cubano, digamos, y el Che empieza a tomar distancia frente a esa situación, su acercamiento a los trotskistas es cada vez mayor. En esta mesa iba a estar Rafael Acosta, no pudo estar, nombró Eric a Roberto Acosta. Rafael Acosta es el hijo de Roberto Acosta, que era el director de Metros y Medidas del Ministerio de Industria y que era uno de los dirigentes del Partido Obrero Revolucionario Trotskista, que el Che sabía que era trotskista y que incluso repartía voz proletaria dentro del ministerio, y la primera voz proletaria se le entregaba al Che y se esperaba un rato, unas horas, para que después repartirla en el resto del ministerio. Por supuesto se repartía con el permiso del Che, si no era imposible repartirla, digamos, para tener un gesto de que el Che aprobaba la lectura o la difusión del pasquín trotskista dentro del ministerio. Y finalmente su intervención en el suceso que se refiere a la cárcel, a la prisión de Ferrera y de Acosta, en lo que el Che interviene personalmente y los hace liberar él. Y tiene una conversación con Acosta en la que él le dice, según Acosta, si ustedes creen que tienen razón, tienen que seguir levantando sus posiciones, y se despide de él. Ya se iba para lo que iba a ser la campaña, finalmente la campaña boliviana, toda la campaña de África y después la campaña boliviana. Le dice, nos veremos en las próximas trincheras, seguramente diciéndole que iban a estar del mismo lado de las próximas trincheras. Bueno, con esto termino y abramos el debate. Ya estamos fuera de horario porque la mesa terminaba a las 4 y estamos a las 4:02, 16 horas de Buenos Aires, Eric Toussaint. Así que allá son como las 20, ¿no? 20:21.
Bueno, si hay preguntas. Si hay preguntas y si no, damos por finalizada la mesa. No sé si, porque ya estamos pasado, Y sí. Sí. Yo dos cosas quiero señalar. Es cierto que Trotsky se basó y apoyó a Prokhorovsky en sus primeras elaboraciones. Pero al mismo tiempo le hizo una crítica importante. Le dice, usted está ignorando el problema político del asunto. O sea, el plan, por sí solo, no va a ordenar la economía. El plan precisa un ejecutor. No es lo mismo quién lo ejecuta, quién lo controla. No es casualidad que esa visión objetivista, que el plan por sí solo iba a ordenar la economía, Prokhorovsky haya capitulado y se haya pasado al estalinismo. Más allá de que, como un héroe, se negó a denunciar a nadie en los procesos de Moscú y fue fusilado en el más absoluto anonimato. Pero fue el sector que rompió por derecha con la oposición de izquierda. Lo otro es que la economía de transición sigue rigiendo la ley del valor. Básicamente, el trabajo, ¿qué es el trabajo asalariado? Es tomar la fuerza de trabajo como mercancía para ser intercambiada por otras en el mercado. Estamos ahí el valor existe. Está el plusvalor, hay extracción de plusvalía también. Creo que hay una parte del trabajo del laburante en esos estados que no es remunerada, es apropiada por el Estado. La diferencia es que en un verdadero estado de transición, donde el proletariado se constituye en clase dominante, ese Estado va a redistribuir esa plusvalía social. O sea, va a haber un mecanismo o sea, por eso Nabil, que es un gran teórico del trotskismo, y que sigue a Trotsky en esto, le plantea decir, bueno, estamos hablando de un sistema de autoexplotación, porque la explotación sigue existiendo, porque sigue existiendo la ley del valor, sigue aplicando con todos los frenos que le querramos poner. Pero está claro que el plan no es autónomo. El mercado, la barrera proteccionista en sí misma no sirve a la acumulación socialista. Tiene que ver también quién detenta efectivamente el poder en el estado de transición. Eric, ¿querés hacer algún comentario para ya cerrar? No, solamente saludarlo. Por supuesto, pienso que sería muy bien de poder conversar 2 horas más y intercambiar entre los panelistas y los participantes en el público, pero ya hemos superado el timing, así que mis mejores saludos a ustedes y juntos en la lucha para la revolución socialista. Chao. Bueno, Eric, muchas gracias. ¿Vos querés acotar algo más? Y ya cerramos. Algo cortito porque me excedí cuando hablé al principio. No, yo para tratar de ligarlo un poco más a la actualidad, porque, a ver, es súper interesante el aporte, yo lo decía al principio, de hecho me detuve mucho al hablar de los aportes a la economía política que hizo el Che. Hoy creo que esos aportes toman vigencia, por ejemplo, frente a la discusión sobre el modelo productivo y sobre el extractivismo, sobre la crisis climática, inclusive haciendo un balance socioambiental de lo que fue la experiencia de la ex Unión Soviética, del monocultivo cubano y otras experiencias de economías planificadas,
yo lo tiré al pasar porque no me podía exceder mucho más, pero está también el debate sobre la acumulación socialista en infraestructura y demás que le ha permitido a China hoy ser una potencia imperialista, digamos. Por lo tanto, las discusiones sobre la planificación económica, sobre el rumbo, sobre la democracia obrera, que es lo que aportaba acá el compañero, son claves, pero tampoco nos olvidemos de algo tan elemental como la definición de las fuerzas productivas, ¿sí? Porque muchas veces en los esquemas productivistas, como nos gusta decir a quienes somos del MST, se toma como si fuera un simple valor económico, ¿sí? El tema de la fuerza productiva, y se olvida de la definición marxista de los manuscritos, por ejemplo, económicos filosóficos de 1844, cuando habla que el trabajo humano y la naturaleza son una misma unidad indisoluble, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo de las fuerzas productivas, no solamente tenemos que pensar en PBI, en cuántas toneladas de acero producimos, sino para qué, ¿sí? Y si acaso, no como dijo el compañero hace rato, tenemos que medirnos quién tiene la productividad más larga, vamos a decirlo así, en términos si el socialismo logra partir de un piso más elevado que el del capitalismo, porque en realidad el capitalismo ha puesto a la productividad a estos niveles, pero también ha llevado el planeta a un colapso. Entonces hay que hacerse la pregunta si no solo habría que superarla, sino que habría que dejar de producir un montón de cosas. Entonces la recuperación de ese concepto del marxismo temprano es clave para pensar la economía política hoy, en este mundo que ya le quedó chico a la lógica del consumo y demás que nos ha internalizado el capitalismo. Sí, bueno, gracias. Bueno, muy bien. Viene Estados Obreros 1, presentado por el compañero Marcio Lauria. Y después no viene más nada, viene a las 6 la conferencia de Alex Kalínicos, sí, ya se sabe, y 7:30 el panel Lenin y Trotsky. Bueno, no quiero polemizar porque quedaría último, pero no, simplemente que señalé que tanto el Che como Preobrazhensky y en ese punto Trotsky sostienen que sí, la ley de valor rige en los actos de intercambio entre la economía nacionalizada, la fuerza de trabajo y el comercio exterior. Es decir, no estoy diciendo que la ley del valor se impone irracionalmente. Bueno, no estoy diciendo digo que ellos decían eso, y yo estoy de acuerdo que eso no tiene ninguna importancia, pero digo, ellos decían eso. La carta, te la paso, se conoce como carta inédita del Che a Fidel. Bueno, esa carta no se sabe bien por qué quedó tanto tiempo escondida y se conoció un fragmento de esa carta. En realidad supimos que era un fragmento de esa carta cuando se publicó la carta completa hace 2 o 3 años. Ese fragmento estaba en ese texto que se llamaba Apuntes Críticos de la Economía Política, que era una especie de crítica al famoso manual de Economía Política de la Unión Soviética, escrito por el Che, que eran apuntes. En ese libraco había un fragmento que no se sabía bien de dónde era, y ese fragmento terminó siendo parte de la carta y lo que le hemos dado en llamar la carta inédita del Che a Fidel, que acompañaba la famosa carta de Hasta la victoria siempre, digamos, pero que nunca se publicó. Se publicó hace 3, 4 años, en el 2019 creo que se publicó. Bueno, liquidamos otra mesa más. Siguen los éxitos y ahora, bueno, los